Buenos días. Hoy tenemos con nosotros a una persona que es un auténtico referente para todos los que trabajamos dentro del sector deportivo. Primera directora general de un club de fútbol en España, ha pasado por Eibar, por Elche y ahora en el Granada, y además una de las 100 mujeres más influyentes de nuestro país. Patricia Rodríguez, bienvenida y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, muchas gracias a vosotros. Buenos días, Patricia, bienvenida. Es un placer estar hoy charlando aquí contigo. Además, desde mi posición como gestora del deporte, es una satisfacción poder hablar con una mujer que está al frente de un equipo y por tu posición y experiencia que está abriendo un camino a la mujer dentro del liderazgo femenino del deporte. Un poco después de tu carrera profesional, como comentabas, has pasado por diferentes clubes, pero diste el salto desde una multinacional a los despachos deportivos. ¿Cómo fue esa transición? ¿Realmente qué te llevó a ese cambio y a entrar dentro del mundo del deporte, especialmente en el fútbol? Pues me llevó el hecho de que era algo diferente. A mí, yo llevo 9 años en Price desde que empecé mi andadura, mi etapa profesional, desde que acabé la carrera, justo, vamos, compaginé casi el final del máster con la entrada en Price. Y bueno, sabía que no quería seguir muchos más años, pero es verdad que bueno, pues me gustaba lo que hacía, el estar en consultoría y auditoría te permite que cada día puedas cambiar y sea diferente porque vas a clientes distintos y siempre estás como aprendiendo muchas cosas nuevas y viviendo experiencias distintas, y eso es algo que me gustaba mucho y que veía difícil en el salto a cliente final. Entonces, al ver un amigo mío, al ver una oferta en InfoJobs que era para aplicar para ser directora financiera del Eibar, que acaba de subir a primera en el verano de 2014, cuando la vio se acordó de mí y me mandó un mensaje y me dijo, mira, esto es distinto, seguro que te gusta. Y efectivamente dije, bueno, pues es verdad, es diferente. Además, Price estaba haciendo el control económico, había trabajado en la preparación del control económico que ahora lo tenemos muy, muy asimilado, pero en ese momento era una novedad y había trabajado con la Liga para lanzar ese proyecto de control económico, con lo cual me sonaba porque mis compañeros alrededor pues, les había oído hablar y me lo habían comentado, ¿no? Entonces, bueno, pues decidí aplicar. Es verdad que no tenía ningún tipo de esperanza porque al venir de una multinacional como Price al fútbol, pues parecía que no era lo habitual y siendo mujer en esa época, en 2014, pues todavía parecía más extraño, ¿no? Así que apliqué sin mucha esperanza de que me pudieran seleccionar. Hice la primera entrevista por Skype, donde estaba viviendo en Madrid, y pasé esa primera entrevista y la segunda entrevista me fui a Eibar un mediodía, hice la entrevista a las 6 de la tarde y después de la entrevista me volví a Madrid. Y bueno, y sí que es verdad que la sensación después de esa entrevista fue que yo creía que les había encajado y efectivamente al día siguiente me llamaron para ver si me incorporaba al club. ¿Y cómo es la diferencia de pasar la gestión dentro de una empresa al uso, como estás hablando, de una consultoría que tratas también con diferentes empresas, a la gestión de un equipo deportivo? Porque dentro de un equipo deportivo no solamente son los resultados económicos y demás, sino que influye más, debe ser un cambio que a nivel de la parte de la gestión a veces tiene que ser incluso hasta complicado. La parte del rendimiento deportivo con el aficionado y demás, que también influye dentro de los despachos. Bueno, el cambio fue radical. De hecho, yo me incorporé en la tercera semana de agosto, si no recuerdo mal, y Price al final es una empresa muy grande, es una multinacional, entonces tienes una solución para todo, tienes dónde recurrir para cualquier problema que tengas, ¿no? Haces una llamada, mandas un mail y ya está, y tienes la solución. Aquí no, el Eibar estaba, de hecho, cuando yo llegué en el ámbito de gestión solo había una persona, entonces entramos como 6, 7 personas al principio, pero claro, había que reestructurar todo aquello, asignar responsabilidades, funciones, repartir, en fin, no sé, empezar a organizarse. Y claro, y éramos muy pocos. Entonces,
te tenías que buscar la vida para todo. Así que el cambio era totalmente distinto. Eso a su vez tiene una parte muy bonita y muy buena, al menos desde mi punto de vista, que es empezar a preparar un proyecto casi como fuese algo propio, ¿no? Como si fuese tu empresa en la que empiezas a diseñar todo el camino y bueno, empiezas a establecer una serie de pautas y de líneas a seguir, y eso fue para mí lo más atractivo, ¿no? Y creo que se reflejó en ese sentimiento de pertenencia en el que, bueno, pues echabas horas, no lo siguiente, y te dejabas el alma porque lo sentías tuyo y cada cosa te dolía como si fuese algo propio, ¿no? Al final es un reto personal y profesional, porque un poco en la diferencia también, has pasado por Eibar, Elche, ahora Granada, que son equipos que estando tú al cargo en esos puestos, has mejorado tanto en el rendimiento económico como deportivo. También hay una diferencia también entre diferentes equipos por las competiciones en las que están y demás. ¿Qué diferencias puedes, a grandes rasgos, hablar en esa gestión presupuestaria que puede existir entre los diferentes equipos? Porque al final has pasado de primera a segunda, luego has subido a primera y ahora estás con un equipo que está en puestos de Europa League. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer siempre, independientemente de cuál sea el presupuesto, es adaptarse a ese presupuesto, ¿no? Adaptarse a las circunstancias, y creo que en eso está el éxito en cualquier proyecto. Nunca vas a tener una situación ideal para llevar a cabo nada, ni una situación de seguridad máxima. Entonces, lo que tienes que hacer es, conforme a las circunstancias que tienes en todos los sentidos, porque puedes tener una situación económica muy buena y absolutamente satisfactoria, pero puedes tener otras complicaciones, como tener mucha competencia a tu alrededor o estar en un núcleo poblacional reducido, y que por tanto las instituciones pues tampoco presten tanta atención, pues porque al final se centran quizás en focos poblacionales más grandes, ¿no? O puedes estar en una situación económica muy compleja, pero deportivamente muy bien. Entonces yo creo que en cada situación el presupuesto se tiene que adaptar, o la inversión o el gasto se tiene que adaptar a lo que tienes y a los objetivos que quieres desarrollar. Entonces creo que la capacidad de adaptación es fundamental. Como me sucedió en el momento en el que paso de Price a Eibar, ¿no? Pues esa adaptación de tener una llamada y tener solución para todo, a tener que buscar la vida y buscarte tú la solución, obviamente. Tiene su parte positiva y su parte negativa, como todo. Y en cuanto sobre todo a la parte de ingresos, Patricia, hemos visto como en los últimos, sobre todo 10 años, en general en los clubes, se ha pasado de un 30-30-30 en cuanto a derechos, patrocinios, instalaciones, sobre todo yo creo en clubes como los que tú has estado, en que la parte de derechos ha tomado una relevancia importantísima, siendo en algunos casos el 80%. ¿Cómo ha cambiado eso desde que tú empezaste en el mundo del fútbol y cómo lo ves en los próximos años? Fíjate, en la 14-15, la primera temporada en la que yo estoy en el Eibar, los ingresos de televisión eran 14 millones de euros. Y ahora el equipo que menos cobra está en torno a 42-45 millones de euros en primera división, en la Liga Santander. O sea, hemos multiplicado casi por 3-4 veces, ¿no?, los ingresos. O sea, es una barbaridad, y eso es lo que hace que esa proporción cambie de una manera tan significativa. Eso supone que tengas un poder una capacidad de poder hacer más cosas, llevar a cabo más proyectos y poder crecer e invertir en otros aspectos, que es muy atractiva, sobre todo mirando en el medio y largo plazo, ¿no? El problema que siempre ha tenido, desde mi punto de vista, en la industria del fútbol es que hemos mirado simplemente el corto plazo. Y yo entiendo cuando un entrenador mira el corto plazo, porque además esto es una discusión que he tenido con algún entrenador que me decía que para él su corto plazo era la jornada y el año, la temporada, era el largo plazo. Y fíjate que para mí el largo plazo son 5 años y el corto es la temporada, ¿no? O sea, su largo plazo es mi corto plazo. Entonces, la forma de ver las cosas es absolutamente distinta. Yo comprendo desde su punto de vista porque su objetivo máximo es el que tiene para esa temporada, pero los objetivos de un club tienen que ir más allá, ¿no? No puede ser que desde la parte estratégica, desde la parte de la gestión al más alto nivel, se manejen esos mismos escenarios. Entonces, por eso creo que esa capacidad de tener más recursos y poderlos invertir tanto en infraestructuras como
en desarrollo de negocio para tener mayores opciones desde las que atraer recursos, atraer ingresos, creo que ha sido una de las principales ventajas que nos ha traído ese aumento de los ingresos, sobre todo desde la parte de derechos de televisión, que al final nos han dado herramientas para crecer en los dos otros puntos clásicos, ¿no? Y en ese adicional, por un lado, el del día de partido, al final tratando de generar nuevas experiencias que hace que el ticket medio de cada aficionado aumente. Por otro lado, de cara a los sponsors, porque al final también les generas otro tipo de soportes mucho más atractivos y más en línea con el mensaje que ellos quieren dar. Y esa cuarta línea de ingresos, que es un poco la excepcional, ¿no? Que esa que no debemos tener mucho en cuenta porque cambia mucho el mercado, que es la de generación de ingresos por venta de jugadores, ¿no? La capacidad de desarrollar canteras, de invertir en cantera, en unas infraestructuras idóneas para la cantera o de poder tener herramientas tecnológicas que te permitan analizar otras ligas de una manera más sencilla y sin tanta inversión en viajes o en recursos humanos, eso hace que puedas atraer mayor talento a un precio más reducido y después generar ingresos de esas plusvalías que se generan en las ventas de jugadores. ¿Y cómo ves dos áreas que parece ser que van a tener mucho peso en los próximos años, como son los eSports y el área femenina, que evidentemente van a generar muchos recursos y oportunidades tanto en patrocinio como en derechos? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Cómo crees que va a evolucionar? Bueno, yo creo que veo cierta resistencia, ¿no? a entender que eso que son dos ámbitos que son una realidad y que obviamente no es que hayan venido para quedarse, sino han venido para crecer. Y que el que se resista a ello, pues, en fin, dentro de unos años se tendrá que dar cuenta, pero de una manera mucho más abrupta, ¿no? Creo que como ha sucedido con la parte digital, en la que desde la Liga se nos venía diciendo a los clubes que teníamos que ponernos las pilas con esa parte. Y sin embargo, bueno, pues la mayoría era como, sí, ya lo haremos, pero a mí lo que me importa es el día a día, ¿no? O el día del partido. Sin embargo, ha venido la pandemia y rápidamente nos ha obligado a ponernos en marcha y acelerarlo sin tener ese periodo de adaptación que nos venían avisando y que podíamos haberlo tenido. Bueno, pues creo que en este sentido es lo mismo, ¿no? La resistencia a los eSports o a tener un desarrollo del ámbito del fútbol femenino, creo que bueno, pues no, lo único que va a hacer es que en un momento dado sea algo, un hecho y que se vaya tarde, ¿no? Creo que el Mundial de Francia dio un punto de inflexión espectacular en el ámbito del fútbol femenino. Hasta en este momento yo creo que no había sido un tema común en el que se hablase de qué está haciendo la selección, cómo va tal jugadora, el gol que ha metido, el partido tal, el partido cual. Y en ese momento era el tema. De hecho, no se hablaba de otra cosa ese verano, ¿no? Y creo que eso es un gran logro, ¿no? Hay que recordar también que el patrocinio de Iberdrola comenzó con una parte de las activaciones que era la compra de espacio en medios de comunicación, cosa que en el fútbol masculino jamás nos lo imaginaríamos porque se da por hecho que la sección de deportes va a abrir con el partido o con las últimas novedades del equipo. En el fútbol femenino había que comprar ese espacio para que se hablara de fútbol femenino porque se entendía que si no se veía y no se hablaba de ello era como si no existiese. Entonces, creo que es una labor fundamental la que se ha llevado a cabo desde este punto de vista, desde ese ámbito, y eso ha hecho que se haya conseguido que ahora mismo en los telediarios se hable de fútbol femenino y en los medios de comunicación escritos igual. Así que creo que en ese ámbito todavía hay mucho por hacer y hay muchas marcas además que se quieren asociar al mensaje que se lanza y a los valores que se transmiten desde el fútbol femenino. Quizás ahora mismo se entiende al no moverse tantas cantidades o tan importantes de dinero como el fútbol masculino, se puede ver todavía esa ilusión y esa cierta pureza, ¿no? Las jugadoras lo que se tienen que esforzar para poder compaginarlo con sus vidas profesionales fuera del fútbol. Entonces, es realmente pasión lo que sienten por lo que hacen y eso se transmite en muchos casos, ¿no? Y además ya está llegando, ¿no? Ya desde fuera, o sea, el espectador ya lo está percibiendo de esa manera. Y en el ámbito de los eSports, yo creo que vemos que
bueno, pues algo tan sencillo como los youtubers o como los gamers se están convirtiendo en grandes influencers de tal manera que están hasta retransmitiendo nuestros partidos o retransmitiendo las campanadas, cosa que pensábamos que era insólito, ¿no? Bueno, pues es una realidad y creo que debemos aprovecharla y trabajar de manera conjunta con ellos. Tampoco entiendo el absorber un club de eSport, porque no, porque es otra audiencia y otro nicho de mercado distinto y creo que ambos nos tenemos que asociar para lograr sinergias y conseguir que nuestras audiencias crezcan, pero sin tratar de fagocitar una a la otra. Son pasos que se van dando para ir avanzando dentro del terreno deportivo, que también se van dando dentro de los despachos, dentro de la parte de la gestión, que ahora mismo todavía poco a poco siempre, sobre todo especialmente en el mundo del fútbol, que ha sido históricamente un mundo de hombres, el papel de la mujer siempre ha sido algo residual, pero ya va cogiendo peso como es en tu caso, que además, como ha comentado antes Manu, que estás nominada dentro del top 100 líderes como candidata de las mujeres líderes del 2020. ¿Cómo ves que está evolucionando este cambio, la posición que además para nosotros es un placer inaugurar contigo el canal Sudcast Woman, la parte femenina, porque eres un referente en este aspecto que marca muchos cambios dentro del terreno de los despachos deportivos. ¿Cómo ves que existe esa evolución de la mujer? Si ves que hay cambios, si como estamos hablando de la parte deportiva, esa evolución que ha existido del deporte femenino, pero también dentro de la parte del liderazgo. Yo creo que hay grandes cambios, sobre todo porque en 2014, cuando yo entré, creo que era, vamos, algo súper residual, y es que solamente han pasado 7 años, o sea, que es muy poquito tiempo y creo que el cambio y la evolución ha sido espectacular y esa es la línea que tenemos que seguir. Es verdad que todavía en los clubes cuesta más, ¿no?, ver mujeres, quizás también es lo que decía antes, ¿no?, lo que no se ve no existe, entonces yo creo que también a mujeres del ámbito de gestión del deporte o que quieren llegar a entrar en la gestión del deportiva les cuesta más, pues por eso mismo que pensé yo en su momento, ¿no? O sea, soy mujer, no me van a seleccionar, no voy a poder llegar. Creo, por eso yo desde lo que puedo hacer, al menos trato de dar visibilidad y decir, oye, que sí que es posible y que si queréis se puede. Y hay que trabajarlo entre todos para que sea así, porque al final, cuanto más diversificado está el entorno, la toma de decisiones, creo que más recoge y más enriquecedoras son las decisiones y las conclusiones a las que se llega. Entonces, creo que la evolución es muy positiva y es muy grande y me parece que esta es la línea en la que tenemos que seguir para seguir creciendo como industria. Pues sí, desde Suc Sports nosotros también estamos convencidos de ello y el cambio, como tú dices, ha llegado para quedarse y para continuar. Patricia, nos encantaría seguir hablando contigo. Tenemos muy poco tiempo, pero bueno, ojalá que podamos charlar en otro momento también. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y mucha suerte en el Partes. Nada, ha sido un placer, muchísimas gracias. Y nada, primero suerte el jueves y bueno, a ver, que yo creo que sí. Bueno, seguro que el Granada estará ahí peleando. Yo estoy convencida. Después del partido del otro día, vamos, el equipo demostró lo que es y tenemos plenísima confianza en ellos y en todo el cuerpo técnico que están haciendo una labor extraordinaria. Así. Pues nada, muchísimas gracias, Patricia, por este tiempo y ha sido un placer charlar contigo. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.